Como he dicho muchísimas veces a lo largo de mi canal, mi primera vez jugando Pokémon fue con Pokémon Negro, y no es que yo estuviera muy metido en buscar información por internet más allá de cómo atrapar a Zekrom. Sí, en la versión negro. Vivía un poco en la ignorancia y pensaba que todo lo que necesitaba de estos juegos ya lo tenía. Tenía todos los legendarios que puedes atrapar durante tu aventura. Mis Pokémon estaban a un nivel altísimo y la Liga Pokémon ya era un juego de niños. Ya no había nada que hacer. Había exprimido el juego a su totalidad, o al menos así creía yo. Pero un día, mientras estaba en casa de un amigo, su hermano me enseñó algo que cambió mi perspectiva de estos juegos. Me enseñó un Regigigas, un Pokémon inobtenible en la quinta generación. ¿Cómo coño lo había hecho? Pero eso no era todo. Yo sabía cómo era Regigigas. Esta parte es amarilla, no hay duda. Entonces, ¿por qué el Regigigas del hermano de mi amigo era azul? Los Pokémon Shiny se han convertido hoy en día en un emblema casi vital de la saga. Los vemos en merchandising, anime y los jugadores los adoran. Me gusta pensar que es porque son la más pura esencia de Pokémon. Yo, personalmente, siempre he sido más fan de la caza de estos monstruos por encima de los combates, y la búsqueda de una de estas especies, o el encuentro por suerte con una, siempre es algo especial. El hecho de cruzarse con un Shiny y la facilidad depende del juego que juguemos, por ejemplo, Leyendas Arceus o... Es casi imposible no cruzarse con ninguno si le echas horas al juego, pero por ejemplo, en una partida de Rubí y Zafiro es distinto. Más difícil, pero más congratulante y... supongamos una cosa. Si los Shiny impresionan por su rareza, imaginad que exista un Shiny único estadísticamente imposible de obtener. ¿No creéis que sería una recompensa increíble? Hablemos de Rubí y Zafiro, por ejemplo. En específico de un Pokémon bastante curioso. Spinda cuenta con más de 4 billones de patrones distintos, que se generan de forma aleatoria en cada encuentro con una de estas especies, lo que significa que si atrapas un Spinda, tenga el patrón que tenga, ya tienes un Pokémon bastante único. Pero claro, imaginad obtener un Spinda Shiny, lo más probable es que si hablamos de forma legal, nadie más en el mundo pueda obtener ese mismo Spinda Shiny. Pensando en las estadísticas base de Hoenn en las que un encuentro con un Shiny es de 1 entre 8192, o sea que si te sale un Spinda Shiny en la tercera generación, se puede decir que tienes un Pokémon absolutamente único y que jamás en ninguna otra partida volverá a salir, o quién sabe. A pesar de lo mínima que es la posibilidad, ¿quién niega que las casualidades de la vida lleven que incluso a ti mismo te salga el mismo Spinda Shiny 2 veces? Pues por muy mínima que sea la posibilidad, no es imposible. Y sí lo es al mismo tiempo. Y eso es precisamente lo que me gusta de los Pokémon Shinies. Son un enigma, un premio oculto en que nos impulsa a dudar y buscar. Nos propone un reto como el de tener 2 Spinda Shinies iguales, que es absurdo, ya que muy posiblemente nunca lo consigas. Pero, ¿qué hay de esos Shinies que claramente son imposibles de obtener? Esos Shinies que te pueden arruinar el día o hacerlo más especial que si te sale un Caterpie Shiny atrapable. En las primeras generaciones existen varios casos de Pokémon que no puedes atrapar, pero que puede que salgan en su versión variocolor. Un ejemplo muy conocido es el Ralts que atrapa Blasco, que tiene una posibilidad, al igual que cualquier otro Pokémon, de ser Shiny una vez cada 8129. Y no solamente son estos eventos en los que hay un combate, sino que en Pokémon Negro, la profesora Encina, antes de empezar siquiera a jugar el juego, te puede sacar un Minccino Shiny. O sea, ¿cómo coño tienes un Minccino Shiny y yo ni siquiera he empezado a jugar? Estamos hablando de casos que se nos van de las manos. Imaginad que estáis jugando a Hergol y Soul Silver, que cuenta con una de las formas más divertidas de cazar Pokémon Shiny. Me refiero al momento en el que consigues a tu starter por primera vez. Y lo bueno es que puedes ver si uno de los tres es variocolor a su misma vez.
Es como hacer una búsqueda de shinies normal, pero con un por 3 de posibilidades nada más empezar el juego, y con Pokémon más chulos que los que hay en las primeras rutas. Por eso mismo es un método de Shiny Hunt bastante conocido, pero imaginad lo siguiente, ¿y si nos sale por suerte un Totodile Shiny, pero nosotros cogemos a Cyndaquil porque somos muy fans de Cyndaquil y nos da totalmente igual ese Totodile, por muy shiny que sea? Pero aquí es donde entra Silver, icónico rival, cabrón e hijo de Giovanni, que es un personaje bastante insoportable y encima le estamos dando un shiny. Ahora la duda, el juego nos dice claramente que el shiny que él coge durante su aventura es el que había ahí en el laboratorio, o sea, el Totodile Shiny. Pero entonces, ¿será shiny a la hora de enfrentarnos a él durante el resto del juego? ¿Tendrá un Feraligatr shiny al final del juego? La respuesta es no. Entonces, ¿por qué os he dado tanto la chapa con este caso? Pues lo cierto es porque creo que los Pokémon Shiny son ese enigma que busco en los juegos de Pokémon, ese misterio oculto tras lo que vemos en la superficie. Son esa leyenda de la que te hablan y con la que te obsesionas por tener uno. Por ejemplo, a mí me costó la vida conseguir uno de forma natural, hasta que un día, hace poco, me salió un puto Furret Shiny mientras rejugaba a Soul Silver. Y sí, este ha sido mi primer Shiny en 16 años. He conseguido más Shiny mediante el método Masuda o la pesca encadenada de XY. Pero nunca me había salido ninguno en el césped ahí por la cara hasta como el año pasado. Y fue una experiencia increíble. Y bien, quizá la caza de los Shinies no es tan impresionante como hace años por todos los cheats que hay. El hecho de que los Pokémon sean visibles en el Overworld, lo fácil que es tener un Shiny en el Pokémon GO, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final del día, si lo que te importa de un Shiny es más la forma de obtención que el hecho de que tu Pokémon sea Shiny, nadie te prohíbe jugar a rojo e intentar hacer soft reset hasta que te salga un Mewtwo Shiny, o ponerte delante de Rayquaza en el Pilar Celeste hasta conseguir esta belleza de Shiny. Tengo la boca como un zapato de tantísimo decir Shiny. Pero, ¿cuántos misterios ocultan estas criaturas tan enigmáticas? ¿Qué hay más allá de la búsqueda común de Shinies o las apariciones desafortunadas de los mismos? ¿O las decisiones estúpidas? Salgamos de los juegos principales. Vaya, he salido de los juegos principales para volver a los juegos principales. En específico, este. Mi intención no es hablar sobre shinies difíciles de conseguir como un Vespiquen hembra o un Feebas, sino que me apetece contaros sobre estas situaciones en las que los shinies son un enigma y hacen que sea todo más interesante. Por ejemplo, en el Pokémon Battle Revolution, juego que yo solo toqué un par de veces y no de forma muy legal, para nada estaba en un disco duro en el que sonaba Dynamite de Taio Cruz en bucle mientras aparecía una imagen de Spider-Man de Tobey Maguire detrás de una amplia sección de juegos de Wii. El Pokémon Battle Revolution funciona de forma similar al resto de juegos de la saga Stadium, pero lo interesante no está en el juego en sí, sino que se encuentra en su guía de estrategia, unos libros que sacan para los juegos de Pokémon y que parecen un puto libro de matemáticas. Por ejemplo, yo tengo este tochaco de Rubio Mega y Zafiro Alpha. La cuestión es que en un segmento nos explican cómo obtener los trajes de algunos de los entrenadores que aparecen en el juego, todos vestidos de Pokémon en específico como Pachirisu, Roserade, Lucario, Electrivire, Kyogre y Groudon. Y al parecer te los daban tras derrotarles, pero claro, en la guía aparecen estas imágenes en las que claramente se ve que estos trajes se pueden obtener en variocolor, pero debido a que no es un juego tan popular y que no todo el mundo se compró la guía, estos trajes simplemente pasaron desapercibidos y los pocos interesados en conseguirlos por el misterio que representaban no tenían nada más que la vaga descripción que aparece en la guía sobre cómo obtenerlo. Sigue peleando hasta que lo consigas. Es lo único que pone. La cuestión es que por mucho que la gente peleara no les salía. ¿Es que falta algún dato que no sale en la guía o es que la tasa de aparición es tan sumamente baja que no vale ni siquiera la pena intentarlo? De hecho, a lo mejor ni siquiera llegaron a meter estos trajes en el juego
y la guía simplemente se equivocó, por lo que durante 13 años estos shinies simplemente eran un mito. Hasta 2019, cuando por fin saldría una prueba en vídeo de que, en efecto, el traje shiny es real, mediante un post de Shiny Falco, un cazador de shinies que por fin lograría conseguirlo. Y así fue como por fin el resto de Shiny Hunters del mundo tendrían algo a lo que aspirar: conseguir esos rarísimos trajes de un juego no tan conocido de Pokémon. Existen un montón de casos similares a este, y si buscas lo suficiente podrás toparte con uno. Por ejemplo, si tienes un cartucho de Pokémon Diamante y metes en tu DS también uno de Rojo Fuego, en la primera ruta, donde consigues a tus Pokémon Starters, hay una tasa de aparición de un 4% de un Bibarel o un Staravia a un nivel imposiblemente bajo. Y si un 4% es poco, si encima le buscamos la versión Shiny, se convierte en una caza complicadísima, pero a su vez muy divertida por la extraña recompensa que recibes y el método tan curioso de cómo obtenerlo. O, por ejemplo, en 2005 abrieron un parque de atracciones de Pokémon que no estuvo abierto durante mucho tiempo. Y si ya de por sí es difícil ver metraje del parque, imaginad lo siguiente: al entrar te daban un huevo para tu versión de Pokémon Rubí y Zafiro o Esmeralda, que podría ser un Starly, un Igglybuff o un Pichu, dependiendo de lo que te tocase en el huevo. Y debido al hecho de que eclosionaban mediante huevo, cada uno de estos Pokémon era distinto, lo que significa que quizás, solo quizás, un niño japonés en 2005 obtuvo uno de estos Pokémon en versión variocolor. Nunca se va a saber si siquiera a alguien le salió uno de estos Pokémon en Shiny, pero se mantiene el misterio. Por ejemplo, en 2005, durante la época de Rubí y Zafiro, sacaron una serie de cartas ilustradas por Masakazu Fukuda llamadas las cartas Goldstar, que en su momento eran bastante difíciles de que te salieran, y ahora son algunas de las cartas más caras y que más difíciles son de conseguir. Y bueno, ¿esto qué tiene que ver? Pues es sencillo, simplemente yo también tengo el ojo puesto a mi Pokémon Shiny, a esa especie que llevo buscando años, y es este Trico Goldstar. Ahora mismo suena imposible, pero quién sabe, a lo mejor alguien se topa con una copia de Pokémon Rubí que en su interior tiene un Pichu Shiny del Poképark. A lo mejor tú te compras el Pokémon Battle Stadium y te sale ese Groudon Shiny, o se alinean los astros y por casualidad divina te salen dos Spindas Shiny iguales, y quizás yo en algún momento encuentro mi Trico Shiny a un precio razonable. Y sí, esa es la magia de Pokémon.